El día de una boda debería ser el más feliz en la vida de una mujer, ¿verdad? Eso es lo que nos venden en los dramas, en las revistas, en los cuentos de hadas. Pero para So-min, el blanco inmaculado de su vestido de novia no representaba pureza ni alegría, sino una mortaja de ansiedad que le oprimía el pecho hasta casi impedirle respirar. El espejo del lujoso salón de espera del Hotel Grand Seoul le devolvía la imagen de una novia perfecta, joven, bella, con el cabello oscuro cayendo en ondas suaves sobre sus hombros desnudos, y unos ojos profundos que escondían un terror absoluto. No tenía miedo del matrimonio, amaba a Hyun, un hombre bueno y sencillo. Su miedo tenía un nombre y un apellido, Presidente Kim, su propio padre. La puerta se abrió de golpe, rompiendo el silencio sepulcral de la habitación. Por el espejo, vio entrar a su padre. El presidente Kim era un hombre que imponía respeto no por su carisma, sino por el miedo que inspiraba. Llevaba un smoking que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en un año, y su rostro estaba contorsionado en esa mueca de disgusto que So-min conocía también desde su infancia. Él no la miró a los ojos, miró su maquillaje, su vestido, buscando imperfecciones. ¿Te has asegurado de que ella no venga?, preguntó él, su voz fría como el hielo seco. No necesitaba decir el nombre. So-min sintió un nudo en la garganta. Se refería a su propia madre, la abuela de So-min. La mujer que la había criado cuando su padre estaba demasiado ocupado construyendo su imperio sobre mentiras y deudas. Papá, es mi abuela. Es tu madre, susurró So-min, girándose lentamente, con las manos temblando sobre la seda del vestido. El padre soltó una risa corta y cruel, acercándose a ella hasta invadir su espacio personal. Esa mujer es una vergüenza. Huele a cartón mojado y a pobreza. Hoy estarán aquí los inversores más importantes del país, So-min. El gerente del Banco Central estará aquí. Mi futuro, y el tuyo, dependen de que esta fusión, esta boda, sea perfecta. La agarró por los hombros, clavando sus dedos con fuerza. Si esa vieja aparece con sus harapos y arruina mi imagen, te juro que desearás no haber nacido. La soltó con desprecio y salió de la habitación, dejándola sola con su angustia. So-min se dejó caer en la silla, las lágrimas amenazando con arruinar el maquillaje perfecto. Sabía que su abuela vendría. Se lo había prometido. La abuela, que vivía en una pequeña casa de techo de chapa recogiendo cartones para sobrevivir, había ahorrado durante años para este día. ¿Cómo podía decirle que no viniera? ¿Cómo podía romperle el corazón a la única persona que la había amado incondicionalmente? El sonido de la conmoción en el pasillo exterior la hizo levantarse de un salto. Gritos, voces alzadas y el sonido inconfundible de la seguridad del hotel tratando de echar a alguien. So-min corrió hacia la puerta, abriéndola justo a tiempo para ver una escena que le heló la sangre. En la entrada del salón de baile, custodiada por dos guardias gigantescos, estaba su abuela. Llevaba un hanbok tradicional, pero estaba desgastado, descolorido por el sol y los años. Sostenía un pequeño paquete envuelto en tela vieja contra su pecho como si fuera un tesoro. Pero lo peor no era su ropa, era la expresión de confusión y dolor en su rostro arrugado mientras los guardias la empujaban hacia atrás. Y justo detrás de ella, avanzando como una tormenta, venía su padre. El tiempo pareció detenerse en ese pasillo alfombrado de terciopelo rojo. So-min quería gritar, correr hacia su abuela, pero el miedo paralizante que su padre había inculcado en ella durante 2 décadas la mantuvo clavada en el umbral. Recordó, en un destello doloroso, por qué su padre odiaba tanto a su propia madre. El presidente Kim no siempre fue rico. Había nacido en la pobreza extrema, hijo de una vendedora de mercado que se despellejaba las manos trabajando para pagarle los estudios. Pero en lugar de gratitud, él desarrolló vergüenza. Cuando escaló en la sociedad corporativa, borró su pasado. Mintió sobre sus orígenes, diciendo que venía de una familia de académicos en el extranjero. Su madre, con sus manos callosas y su olor a pescado y verduras, era la única prueba viviente de su mentira. Por eso la había escondido, la había negado, y ahora, quería borrarla. «Sáquenla de aquí», bramó el padre, su voz resonando en el pasillo decorado con flores importadas. Los invitados empezaban a asomar la cabeza, curiosos por el alboroto. La abuela, pequeña y frágil, intentó mantenerse firme, aferrando su paquete. «Hijo, solo quería ver a mi nieta, es su día». Su voz era un hilo tembloroso, llena de una humildad que partía el corazón. El presidente Kim se acercó a ella, tapando la visión de los invitados con su cuerpo ancho. «No soy tu hijo», siseó entre dientes,
bajando la voz para que solo ella y So-min pudieran oírlo. Eres una recicladora sucia. ¿Tienes idea de quiénes están ahí dentro? ¿Quieres arruinarme? La abuela levantó la vista, sus ojos nublados por las cataratas y las lágrimas buscando los de él. Traje un regalo, para la niña. El padre miró el bulto envuelto en tela barata con asco absoluto. De un manotazo violento, golpeó la mano de la anciana. El paquete cayó al suelo con un sonido sordo, no de algo roto, sino de algo pesado y viejo. ¿Regalo? ¿Qué puedes dar tú? ¿Basura que encontraste en la calle?, se burló él. So-min no pudo más. Basta, gritó, rompiendo el protocolo y corriendo hacia ellos. Se interpuso entre su padre y su abuela, su vestido blanco rozando el suelo que su padre consideraba demasiado limpio para su propia madre. Si ella se va, yo me voy, declaró So-min, temblando de pies a cabeza. El padre la miró con incredulidad, sus ojos inyectados en sangre. Estaba a punto de levantar la mano contra su propia hija cuando una voz elegante y autoritaria resonó desde el fondo del pasillo. ¿Hay algún problema aquí, presidente Kim? Todos giraron la cabeza. Era el suegro, el padre de Hyun, un hombre de negocios respetable que desconocía la verdadera naturaleza de Kim. El presidente Kim cambió su máscara en una fracción de segundo. Sonrió, una sonrisa falsa y terrorífica. Ningún problema. Solo una confusión con una antigua empleada doméstica que perdió la razón. Miró a la abuela con una advertencia mortal en los ojos: sígueme el juego o destruyo a tu nieta. La abuela, entendiendo la amenaza, bajó la cabeza. Sí, solo soy una sirvienta, murmuró, rompiéndose un poco más por dentro para salvar a So-min. La ceremonia fue una tortura disfrazada de celebración. Mientras So-min caminaba hacia el altar del brazo de su padre, podía sentir la tensión irradiando del cuerpo de él como calor de un horno. Él sonreía a las cámaras, saludaba a los socios comerciales, pero su agarre en el brazo de So-min era tan fuerte que ella sabía que dejaría moretones. La habían obligado a sentar a la abuela en la última mesa, en la esquina más oscura del salón, detrás de una columna, lejos de la vista de las cámaras y de los VIPs. Desde el altar, mientras intercambiaba votos con Hyun, So-min buscaba desesperadamente esa figura solitaria en la oscuridad. Hyun, notando su temblor, apretó su mano con dulzura. Él sabía que la relación con el padre era difícil, pero no conocía la magnitud del monstruo que tenía por suegro. Prometo amarte y protegerte, dijo Hyun, y So-min quiso creerle, pero ¿quién podría protegerla de su propia sangre? Terminada la ceremonia, comenzó la recepción. El alcohol fluía y las risas falsas llenaban el aire. El presidente Kim estaba en su elemento, adulando a un hombre en particular, el gerente general del Banco Nacional, el señor Park. Este hombre tenía la llave para el préstamo masivo que la empresa de Kim necesitaba desesperadamente para no irse a la quiebra. Kim estaba al borde del abismo financiero, y esta boda era su última carta para aparentar solidez. Mientras el padre estaba ocupado, So-min se escabulló hacia la mesa del fondo. Encontró a su abuela sentada sola, sin haber probado la comida lujosa frente a ella. El paquete de tela seguía en su regazo, apretado con fuerza. Almoni, abuela, susurró So-min, abrazándola. La anciana acarició el rostro de su nieta con sus manos ásperas. Estás hermosa, mi niña. Como una princesa. So-min sollozó en seco. Perdóname, abuela. Esto es horrible. La abuela negó con la cabeza, sonriendo con tristeza. No importa. Estoy aquí. Debí casarte. Eso es todo lo que quería. En ese momento, la abuela comenzó a desatar el nudo del paquete de tela. Tenía miedo de dártelo delante de él, pero quiero que lo tengas ahora. Dentro de la tela vieja había una caja de madera simple, pulida por el uso. So-min estaba a punto de abrirla cuando una sombra cayó sobre la mesa. El presidente Kim había notado la ausencia de la novia y las había encontrado. Y esta vez, no había suegros ni cámaras cerca para contener su ira. Su rostro estaba rojo por el alcohol y la furia acumulada. Te dije que te quedaras invisible, gruñó el presidente Kim, tambaleándose ligeramente. El olor a whisky caro emanaba de él. ¿Qué es eso? ¿Más basura? Sin esperar respuesta, arrebató la caja de madera de las manos de So-min. La abuela se puso de pie, temblando, intentando recuperar el objeto. No. Eso es para ella, suplicó la anciana.
El padre miró la caja con desdén, con un movimiento teatral para llamar la atención de los invitados cercanos, la abrió. Esperaba encontrar baratijas, quizás alguna joya de fantasía barata o comida casera. Pero dentro solo había un viejo libreta bancaria y un documento doblado, amarillento por los bordes. El padre soltó una carcajada estridente que hizo que la música de fondo pareciera detenerse. «Miren esto», gritó, atrayendo la atención de la mitad del salón, incluido el gerente Park y los suegros. «Mi madre, la recicladora, le regala a mi hija, ¿qué es esto? ¿Una cartilla de ahorros de hace 30 años? ¿Cuánto hay aquí? $10. Tiró la libreta al suelo y sacudió el documento doblado en el aire como si fuera un trapo sucio. «Eres patética. ¿Vienes a mi evento, a mi triunfo, para avergonzarme con tu miseria?» La abuela intentó agacharse para recoger la libreta, pero el padre pateó el objeto lejos, bajo otra mesa. So-min sintió que algo se rompía dentro de ella. Ya no era miedo, era un odio puro y cristalino. «Papá, basta», gritó, enfrentándolo. Pero él la ignoró, embriagado de poder y crueldad. Se volvió hacia la abuela y vertió su copa de vino tinto sobre el documento que sostenía en la mano, dejando que el líquido rojo goteara sobre el papel y sobre el hanbok viejo de su madre. «Esto es lo que pienso de tu regalo. Ahora, lárgate antes de que llame a seguridad para que te saquen como a la basura que eres». La mancha roja se extendió por el papel como una herida abierta. La abuela miró el documento empapado, no con ira, sino con una profunda y silenciosa decepción. Fue entonces cuando el silencio del salón se hizo absoluto. Todos miraban la escena con horror. Hyun corría hacia ellos desde el otro lado de la pista. Pero alguien más se movió más rápido. El gerente del banco, el señor Park, se había acercado al escuchar el escándalo. Sus ojos se clavaron en el documento manchado de vino que el padre sostenía con desprecio. El color desapareció instantáneamente del rostro del gerente. Sus manos soltaron la copa de champán que sostenía, que se hizo añicos contra el suelo, un sonido que resonó como un disparo. El sonido del vidrio roto rompió el hechizo momentáneo. El presidente Kim se giró, molesto por la interrupción, listo para reprender al torpe que había roto la copa. Pero cuando vio que era el gerente Park, su rostro cambió instantáneamente a una máscara de servilismo patético. «Oh, gerente Park. Disculpe este espectáculo lamentable. Esta mujer es solo una molestia que ya se va». Kim intentó arrugar el documento mojado para tirarlo, pero el gerente Park dio un paso adelante con una urgencia que nadie había visto antes en él. ¿Puedo ver eso?», preguntó Park, su voz temblando ligeramente. Ignoró por completo al presidente Kim y extendió la mano hacia el papel manchado de vino. Kim, confundido pero deseoso de complacer, se lo entregó con una risa nerviosa. «Es solo basura vieja, gerente. Papeles de gente pobre que cree que sus centavos valen algo». El gerente Park tomó el documento con la delicadeza de quien sostiene una reliquia sagrada. A pesar de las manchas de vino, el sello en la parte inferior era inconfundible. Era un sello antiguo, un sello real de la fundación del banco, algo que solo se veía en los libros de historia financiera. Sus ojos recorrieron las líneas de texto rápidamente. Luego, miró la libreta de ahorros que había sido pateada bajo la mesa. Se agachó él mismo, ignorando su traje de diseñador, y la recogió del suelo sucio. La abrió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El presidente Kim empezó a impacientarse. «¿Pasa algo, gerente? Si quiere podemos ir a mi mesa privada y hablar del préstamo». «Cállese», susurró el gerente Park. Fue un susurro, pero tuvo la fuerza de un grito. El presidente Kim parpadeó, atónito. «Disculpe». El gerente Park se enderezó lentamente, sacudiendo el polvo de la libreta. Se giró, no hacia Kim, sino hacia la anciana que estaba de pie, humillada y manchada de vino. La actitud del gerente cambió radicalmente. Su postura se volvió reverente, casi temerosa. Inclinó la cabeza profundamente, una reverencia de 90 grados que se reserva solo para los ancianos más respetados o los superiores absolutos. «Presidenta honoraria», dijo Park con voz clara y respetuosa. «No sabía que estaría presente. Es un honor y una vergüenza que la recibamos así». El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El presidente Kim miró al gerente, luego a su madre, y luego de nuevo al gerente, con una sonrisa estúpida y congelada. «Presidenta, ¿qué?
Gerente, creo que ha bebido demasiado. Ella es mi madre, una vendedora de cartones. ¿Vendedora de cartones?, repitió el gerente Park, enderezándose y mirando al presidente Kim con una mezcla de lástima y asco profesional. Señor Kim, usted es un idiota. Un idiota que ha vivido ciego toda su vida. Park levantó el documento manchado de vino para que todos lo vieran. Este documento es el certificado original de propiedad de los terrenos de Gangnam donde se construyó la sede central de nuestro banco en 1980. Y esta libreta, levantó la vieja libreta azul, pertenece a la cuenta fundadora número 001. La cuenta que ha estado inyectando capital anónimo a su empresa durante los últimos 10 años para evitar que usted se fuera a la bancarrota. El mundo del presidente Kim se detuvo. El ruido de fondo desapareció. Solo escuchaba el zumbido de su propia sangre en los oídos. Miró a su madre. La mujer pequeña, con ropa vieja, que él había despreciado y escondido. Ella lo miró de vuelta, no con triunfo, sino con una tristeza infinita. Mamá, balbuceó Kim, retrocediendo un paso. ¿De qué está hablando? La abuela suspiró y, por primera vez en la noche, su postura se irguió. La fragilidad desapareció, reemplazada por una dignidad de acero que había forjado en las calles. Trabajé duro, hijo. Compré tierras cuando nadie las quería. Invertí cada centavo. Pero nunca quise que el dinero te corrompiera, aunque veo que fallé. So-min se tapó la boca con las manos, las lágrimas corriendo libremente. Su abuela no era pobre. Su abuela era una magnate silenciosa. Y había estado salvando a su padre en secreto, soportando sus insultos mientras pagaba sus deudas. El gerente Park continuó, implacable. Señor Kim, usted solicitó un préstamo de emergencia la semana pasada. La junta directiva estaba a punto de rechazarlo por su mala gestión. La única razón por la que vine hoy fue porque la dueña mayoritaria de las acciones del banco, es decir, su madre, me pidió personalmente que le trajera los papeles para firmar el aval. Ella iba a salvarlo. De nuevo. Park miró el documento empapado en vino tinto. Pero parece que usted ha decidido destruir el contrato con sus propias manos. El padre miró sus manos, manchadas también de vino. Había tirado el salvavidas. Había humillado a la única persona que podía mantenerlo a flote. El pánico real, visceral, comenzó a apoderarse de él. Sus rodillas temblaron. Mamá, no, yo no sabía, tienes que entenderlo, empezó a tartamudear, acercándose a ella con las manos extendidas, ya no como un tirano, sino como un mendigo. Pero Hyun, el novio, se interpuso, empujando al suegro hacia atrás con fuerza. No te acerques a ella, dijo Hyun con voz firme. El presidente Kim cayó de rodillas. No fue un acto de contrición, sino de colapso total. La realidad de su situación financiera lo golpeó como un tren de carga. Sin ese aval, sin el dinero de su madre, estaba acabado. Mañana mismo los acreedores embargarían su casa, su coche, su empresa. Mamá, por favor, gimió, arrastrándose por el suelo pulido, manchando sus pantalones caros. Fue un error. Estaba estresado. Soy tu hijo. Tu único hijo. La escena era patética. El hombre que minutos antes parecía un rey, ahora era un gusano retorciéndose a los pies de la mujer que había llamado basura. La abuela miró a su hijo desde arriba. Sus ojos ya no tenían lágrimas. Se habían secado hace mucho tiempo. Sí, eres mi hijo, dijo ella con voz calmada. Y por eso es mi culpa. Te di todo, y creaste un monstruo. Te avergonzaste de mi sudor, de mis manos sucias. Pensaste que el dinero te hacía mejor que yo. Ella se agachó lentamente, no para abrazarlo, sino para mirarlo a los ojos al mismo nivel. El documento que mojaste era tu última oportunidad. Pero no lloras porque me lastimaste. Lloras porque perdiste tu dinero. La abuela se volvió hacia el gerente Park. Gerente, ¿qué pasa si el aval está dañado? El gerente Park, con una frialdad profesional dirigida exclusivamente a Kim, respondió, sin un documento limpio y firmado hoy, el banco ejecutará las garantías mañana a primera hora. La empresa del señor Kim pasará a ser propiedad del banco, o de usted, si decide comprar la deuda. La sala contuvo el aliento. El poder estaba ahora completamente en manos de la anciana. Ella podía salvarlo con una palabra, o destruirlo con un silencio.
So-min se acercó a su abuela y le tomó la mano. Abuela, haz lo que tengas que hacer. No lo hagas por mí. Yo no quiero su dinero sucio. El padre miró a So-min con odio. Tú. Dile que firme. ¿Es tu herencia también? No, dijo So-min, mi herencia es la bondad de la abuela, no tu codicia. La abuela asintió, tomando una decisión. Se levantó y miró al gerente Park. No voy a firmar nada para él. Pero tengo una propuesta diferente. Gerente Park, dijo la abuela con voz firme. Ejecute la deuda. El grito del presidente Kim fue desgarrador. No. Mamá. Intentó agarrarla de nuevo, pero los guardias de seguridad, que ahora respondían a las señales del gerente Park, lo sujetaron y lo arrastraron hacia atrás. Sin embargo, continuó la abuela, ignorando los gritos de su hijo, voy a comprar la empresa. Asumiré las deudas y los activos. Pero con una condición. Se giró hacia So-min y Hyun. La empresa pasará inmediatamente a nombre de mi nieta, So-min. Ella será la nueva CEO. So-min abrió los ojos con sorpresa. ¿Yo? Abuela, no sé nada de dirigir una empresa. ¿Sabes lo más importante?, le sonrió la abuela. Sabes tratar a la gente con respeto. El resto se aprende. Contrataremos a gente buena para que te ayude. El presidente Kim, forcejeando con los guardias, escuchó su sentencia final. No solo perdía su empresa, sino que pasaba a manos de la hija que siempre había subestimado. Ella es una inútil. Arruinará todo, gritó, escupiendo saliva. Sáquenlo de aquí, ordenó el gerente Park. Está perturbando un evento privado de nuestra clienta VIP. Mientras arrastraban al padre fuera del salón, gritando amenazas y súplicas incoherentes, el ambiente en la boda cambió. La tensión se disipó, reemplazada por una sensación de justicia divina. La abuela, visiblemente agotada por la confrontación, se tambaleó un poco. So-min y Hyun la sostuvieron inmediatamente. Estoy bien, dijo ella, respirando hondo. Solo necesito sentarme. La llevaron a la mesa principal, la mesa que había sido reservada para el padre y los VIPs. Sentaron a la abuela en la silla más alta. El gerente Park se acercó con una botella de champán nueva. Para celebrar, presidenta. Pero la abuela negó con la cabeza y señaló el paquete de madera que seguía en manos de So-min. Abre la caja, hija. Hay algo más debajo de la libreta. So-min, con manos temblorosas, levantó la libreta de ahorros vieja. Debajo había una foto antigua en blanco y negro y una llave pequeña y oxidada. So-min tomó la foto. Era de su abuela, joven y radiante, parada frente a una pequeña tienda de abarrotes. A su lado había un hombre que So-min no reconoció, y un niño pequeño con cara de malhumorado, su padre. Esa tienda, explicó la abuela, su voz suave y nostálgica, fue donde empezó todo. Tu abuelo y yo trabajamos día y noche. Cuando él murió, prometí que nunca dejaría que nuestra familia pasara hambre. Esa llave abre la puerta trasera de esa vieja tienda. So-min miró la llave oxidada. ¿La tienda todavía existe? Sí, asintió la abuela. La mantuve tal cual, aunque construyeron rascacielos alrededor. Es mi refugio. Y ahí es donde guardé lo que realmente importa. No el dinero, ni las acciones. La abuela miró hacia la puerta por donde habían sacado a su hijo. Ahí guardé las cartas que le escribí a tu padre cada día que estuvo estudiando en el extranjero, cartas que nunca leyó. Y los diarios donde escribí sobre ti, So-min, cada día desde que naciste. So-min sintió que el corazón se le hinchaba. Su padre había perseguido el papel moneda, pero había ignorado el papel que contenía amor verdadero. La fiesta continuó, pero ahora con un tono diferente. Ya no era una exhibición de riqueza vacía, sino una celebración de la verdad. Los invitados, muchos de los cuales eran socios superficiales del padre, se acercaban ahora a la abuela con respeto reverencial, no solo por su dinero revelado, sino por su carácter. Sin embargo, la noche no había terminado. Mientras So-min y Hyun bailaban su primer vals, ahora libres de la sombra del padre, el teléfono del gerente Park sonó. Él contestó, su rostro se puso serio y se acercó rápidamente a la mesa donde descansaba la abuela. Presidenta, hay noticias de la policía. Su hijo, el señor Kim, ha tenido un accidente al salir del hotel.
La música pareció detenerse de nuevo para So-min. A pesar de todo, era su padre. La abuela cerró los ojos, una lágrima solitaria escapando por su mejilla arrugada. ¿Está vivo? El gerente asintió. Vivo. Pero ha chocado contra un camión de reciclaje. La ironía es cruel. El destino tiene un sentido del humor oscuro. El gran presidente Kim, que odiaba la basura, había terminado su carrera estrellando su coche de lujo contra un camión lleno de cartones. Sobrevivió, pero sus piernas quedaron dañadas permanentemente. Nunca volvería a caminar sin ayuda, y mucho menos a dirigir una empresa. Pasaron 6 meses. La empresa, bajo la dirección ética de So-min y con el asesoramiento de expertos contratados por la abuela, floreció de una manera que Kim nunca logró. Se deshicieron de los negocios turbios y se enfocaron en la sostenibilidad. So-min visitaba a su padre en el centro de rehabilitación. Él era un hombre cambiado, pero no necesariamente mejor, estaba amargado, silencioso, mirando por la ventana todo el día. La arrogancia se había ido, dejando solo un cascarón vacío. Pero la escena final de nuestra historia no es en una oficina ni en un hospital. Es en una pequeña calleja de Seúl, donde una vieja tienda de abarrotes resistía el paso del tiempo entre edificios de cristal. So-min, vestida con ropa cómoda de trabajo, ayudaba a su abuela a ordenar unas cajas de fruta frente a la tienda. La abuela, a pesar de su inmensa fortuna, insistía en abrir la tienda los fines de semana. Me mantiene viva, decía. Hyun salió de la tienda cargando un saco de arroz, sonriendo. Eran felices. Una felicidad real, no comprada. Un coche negro se detuvo frente a la tienda. La ventanilla trasera se bajó. Era el padre, mirando desde la distancia. No se bajó. No podía, y tal vez no se atrevía. Miró a su madre y a su hija riendo mientras trabajaban, algo que él nunca había entendido. La abuela levantó la vista, vio el coche, y vio a su hijo. No hubo odio en su mirada. Levantó la mano en un saludo suave, un gesto de perdón final, pero también de despedida. El coche subió la ventanilla y se alejó, desapareciendo en el tráfico de la ciudad que una vez quiso conquistar. So-min abrazó a su abuela por los hombros. ¿Estás bien, Almoni? La abuela asintió, mirando el sol poniente reflejarse en los rascacielos que, técnicamente, le pertenecían. Sí, mi niña. El pasado ya pagó su deuda. Ahora solo nos queda el presente. Y mientras el sol se ponía, la pequeña llave oxidada en el bolsillo de So-min pesaba más que cualquier diamante, porque era la llave de una vida vivida con verdad.